Comentando sobre los objetivos de esta sesión, en principio vamos a reconocer algunos aspectos generales para el planteamiento de un problema de investigación. ¿Ok? Luego vamos a describir las características generales de una adecuada pregunta de investigación científica y finalmente vamos a brindar algunas pautas para determinar el tipo de problema y las preguntas que podemos abordar desde la investigación. En ese sentido es importante que hay ocasiones en que los problemas o las situaciones o la realidad problemática que nosotros vamos a identificar en nuestro quehacer común a la hora de investigar, muchos no van a requerir como tal un estudio a profundidad donde se requiera recolectar, analizar y reportar justamente los hallazgos que hemos tenido, sino que en ocasiones son más problemas administrativos o de gestión o de otra índole. Entonces también hay que tener bastante en consideración estos aspectos. Otro punto sobre las preguntas es que hay ocasiones en que son preguntas de repente muy superficiales o también muy, por así decirlo, complicadas o profundas en el sentido de rozar, por así decirlo, el límite del conocimiento, o tal vez muy, muy poco contextualizada y se requiere de muchísimos conocimientos previos para poderla abordar adecuadamente. Entonces eso también puede generar algunos conflictos y es un poco lo que vamos a estar viendo. Como es un taller, vamos a tratar de hacerlo un poco más interactivo en algunas partes, así que les pediría también ahí su participación. Ok, en principio a mí me gusta comenzar muchísimo con este diagrama que he adaptado, elaborado, en verdad ya no sé hasta qué punto es creación propia y algunas cuestiones que existen, sobre el proceso de investigación. Y es que me gusta empezar con esto porque me permite hablar muchísimo de cómo es que nosotros, al menos en términos generales, en un enfoque cuantitativo, en cuanto a la medición de algunos datos, de información que podemos nosotros encontrar en la naturaleza, vamos a generar evidencias. Y es que en principio siempre comenzamos con la generación de una idea de investigación. Luego esta la vamos a redactar como una pregunta y luego posteriormente desarrollaremos un proceso de búsqueda bibliográfica, ¿no? Que tiene algunos conceptos para ser efectiva y que justamente nos permite abordar si es que esta pregunta no ha sido respondida en principio. Si no, no tendría sentido justamente abordarla como una pregunta de investigación. O tal vez sí, como luego vamos a ver también. De esa misma forma poder tener todo un conjunto de literatura que nos permita abordar un planteamiento de problema de investigación más conciso, tener así antecedentes, un marco teórico y una justificación bastante concisa con lo que nosotros estamos planteando como pregunta de investigación. Y luego sucesivamente teniendo la parte del diseño metodológico, que no solamente es la selección de diseño de estudios, sino que puede abordar la parte de el diseño muestral y otros aspectos que seguro van a ver más adelante en el curso con muchos otros ponentes. También la parte de la medición de variables, la recolección de datos, el análisis estadístico de estos datos y posteriormente la redacción efectiva de los artículos, ¿no? Con los hallazgos que hemos tenido y finalmente la publicación. Ahora, si ustedes se dan cuenta, muchas veces aquí hay unas flechitas que regresan, por así decirlo, en el proceso. Y es que en ocasiones, si es que nosotros, por ejemplo, en nuestra búsqueda bibliográfica, como les mencionaba, no hemos por así decirlo, hallado que nuestra pregunta sea tan novedosa y ya se ha abordado muchísimo hasta el hartazo, por así decirlo, algo frecuente que pasa en el Perú, tuberculosis. Entonces probablemente lo que nos convenga más es volver a generar alguna idea de investigación basados de repente en la literatura que hemos encontrado o algo nuevo, ¿no? Entonces abordar otra temática, otra vez con otro eje, otra vez de otra perspectiva. De igual forma, al estar teniendo un planteamiento final del problema de investigación, si es que vemos que de repente va a ser un poco complicado, no hay tantos antecedentes de esta temática que yo quiero abordar, mi justificación tal vez no es tan relevante o no es tan interesante o llamativa, mi marco teórico también es muy escueto, no hay tanto conocimiento, o de repente sí hay muchísimo ya y mi estudio verdaderamente no va a ser tan relevante, de repente lo mejor en ese sentido es realizar una mejor búsqueda y poder salir de dudas, ¿no? Si es que en verdad estoy utilizando bien los términos, estoy buscando bien la información, o si es que hay algo que no he considerado y de repente hay un montón de literatura a la cual no he accedido, o tal vez ya accedí a toda y finalmente por diversos motivos ese estudio no lo puedo realizar en estos momentos, ¿no? Por las limitaciones de conocimiento. Son cuestiones que pueden pasar.
Igual forma, en lo sucesivo son cuestiones que pasan, ¿no? Entonces, eso es muy importante y es algo que también quiero que se lleven como primer mensaje al poder abordar esto. Ok, entonces, cuando nosotros vemos el planteamiento de un problema de investigación, quiero que tengan en mente que es un proceso dinámico, ¿ok? Cuando les he mostrado este gráfico anterior, el sentido de poner el planteamiento del problema casi al final, colindando un poco con los antecedentes, los objetivos y el marco teórico, mi motivo, más que decir que ese es el planteamiento del problema de investigación, que no solamente es eso, sino que es un proceso un poco más amplio, porque prácticamente en ese punto ya es donde nosotros culminamos, por así decirlo, de una manera bastante definitiva, por así decirlo, bastante concisa, nuestro planteamiento de problema de investigación. Hemos identificado una situación problemática a raíz de una idea de investigación que teníamos, hemos hecho una revisión crítica de la información y hemos tenido un planteamiento conciso del problema específico que vamos a abordar en nuestro estudio. Entonces es un proceso dinámico porque justamente en esa revisión de literatura, en esa redacción de la pregunta, va a ir cambiando tal vez un poco el problema de investigación, incluso la pregunta que nosotros teníamos originalmente. Entonces, eso es algo que quiero que también tengan con ustedes a la hora de justamente abordar sus investigaciones. Ahora, como tal, hay algunas pautas y es justamente lo que yo les voy a brindar, que son estos 5 pasos, por lo general, que yo siempre recomiendo para poder abordar el planteamiento de un problema de investigación. Empezando, como ya se los he mencionado, el hecho de identificar una situación problemática, revisar literatura sobre el tema, desarrollar la pregunta de investigación, y ahí justamente vamos a utilizar el formato PIC y FINER que se ha comentado, la evaluación del conocimiento actual y finalmente el análisis de la viabilidad del estudio, ¿no? Entonces, aquí ustedes justamente de repente se pueden preguntar, ¿no? Ya, Claudia, entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por la primera parte? ¿Empezamos por el final? ¿Cómo le hago? A mí me gusta ver más, desarrollar primero mi pregunta, porque eso es lo que me han enseñado. Luego veo la situación problemática, luego analizo la viabilidad. ¿Por dónde empiezo, Claudia? Bueno, en verdad, esto se relaciona muchísimo con los niveles de conocimiento que nosotros vamos a tener. En general, nosotros en una educación superior universitaria, incluso técnica, lo que se busca más que nada, más que el hecho de simplemente adquirir o detallar y conocer un cuerpo de conocimientos específicos, es poder construir conocimientos y justamente tener formas y métodos de poder desarrollar conocimientos. Y es para ello lo que nos ayuda muchísimo en la parte de la metodología de la investigación. Y es que conforme nosotros más conocimiento tengamos, también es mucho más factible para nosotros poder justamente cuestionarnos de una manera un poco más precisa sobre algunos tópicos que tal vez requieren ser investigados, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes de repente si conocen a docentes o profesionales en el ámbito de la salud que ya tienen tiempo dedicándose a investigación, pues para ellos es muy fácil a la hora de su quehacer diario o más sencillo poder tener bastantes preguntas o proyectos o trabajos de investigación, ¿no? Porque finalmente en su ejercicio, en su conocimiento, a nivel de viabilidad, a nivel del tópico, de repente es un especialista en algún área, y también sobre la actualización que tenga en la literatura, le va a ser más sencillo, ¿no? Identificar una situación problemática y plantear preguntas. Entonces, eso es algo que también nos va a afectar un poco a la hora de plantear esto. Entonces, yo le voy a hacer la recomendación general que es seguir estos procesos y va a depender de cada uno cómo es que justamente lo adecue a su propio proceso dependiendo de los conocimientos que tenga. En principio, identificar una situación problemática. Y aquí justamente es que empiezo con este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para la redundancia, tenemos este tema que es algo que he estado revisando actualmente por algunos trabajos, que es la calidad de vida relacionada a la salud, o Health Relative Quality of Life en inglés. Y si ustedes revisan este concepto, es bastante amplio en verdad, porque hay diversas aristas, dominios, tópicos, áreas, para nosotros poder hablar de la calidad de vida relacionada a la salud. Pero en específico podemos definirlo desde 2 tópicos específicos que son la calidad de vida y los determinantes de la salud. En ese sentido, por ejemplo, no sé ustedes qué aspectos considerarían a la hora de hablar de calidad de vida. No sé por ahí si es que qué es lo más importante, que se asocia tal vez con los determinantes de la salud, que son aspectos, aquí justamente está un poco en inglés, así que normal. No sé ustedes, por ejemplo, qué tópicos o qué áreas o qué situación problemática, por ejemplo, se podría
Entonces abordar, aquí Alejandro, por ejemplo, nos dice una buena alimentación, claro, es importantísimo, en un aspecto también del cuidado que uno tiene, ¿no? Justamente el acceso a la seguridad alimentaria, la salud, la parte de la movilidad, el dolor, el autocuidado, la comunicación, la cognición, un aspecto más que nada de salud y funcionalidad. Pero otras personas tal vez lo podrían ver desde un aspecto más que nada de las experiencias, ¿no? De que puede haber la felicidad, la capacidad de tener una independencia propia, una sostenibilidad emocional, económica, la parte social también, cómo se interactúa con otras personas, las actividades y la participación que realiza, y muchísimos otros factores, ¿no? Habrán justamente factores y algunos aspectos que yo puedo ver en calidad de vida y otros en determinantes de la salud, y algunos que, pues, por diversos motivos también son tópicos en ambos lados, y es justamente lo que me va a permitir a mí abordar esta situación problemática. Pero lo que yo quiero llegar con esto es que tenemos un área que nos interesa investigar y tenemos muchísimos tópicos o muchísimas aristas bajo las cuales podríamos abordarlas. En ese sentido, por ejemplo, en calidad de vida, como les he mencionado, tenemos el contexto social, el contexto ambiental, la satisfacción personal, aspectos culturales, la situación de la vivienda, las condiciones de vida, los valores y las creencias. Igualmente, en los determinantes de la salud tenemos muchos otros aspectos, ¿no? El concepto económico, político, social, la clase social, el género y la etnia, el estado de salud y la capacidad de acceso o el acceso a la atención sanitaria. Entonces, aquí lo que quiero que vean es justamente cómo al hablar de un tópico que podría relacionar o que podría nosotros evocar algún concepto, algo ambiguo, se engloban en verdaderamente bastantes definiciones y tópicos que nosotros debemos considerar. Entonces, no es tan sencillo y simplemente decir, bueno, ya, identifiqué una situación problemática, pero ahora yo quiero tratar de abordar un área en específico, o esta va a ser mi área en general, sino que hay muchísimas áreas bajo las cuales yo los podría abordar. Y en ese sentido también quiero que tengan en cuenta que no es algo solo propio de los que estudian ciencias de la salud, sino que hay muchísimos estudiantes de otras áreas, incluso en otras ciencias a nivel de relacionadas tal vez con la salud, como la parte de economía, que también realizan algunas evaluaciones interesantes en ese sentido, estudiantes también de psicología más relacionados, que también hablan aspectos cognitivos y conductuales y demás, a través de instrumentos de medición en salud, y son unos capos en esas áreas. Entonces, y también, o sea, son aspectos que también se evalúan muchísimo y que también dan aportes interesantes en ese sentido. Ahora, ahí justamente está la bibliografía. Continuando un poco, cuando nosotros queremos identificar una situación problemática, lo primero, justamente como consejo que les puedo dar, es que abordemos un tópico reconocible y delimitado. Por ejemplo, a mí me interesa investigar en cáncer. Ya, bacán. Pero ¿quiero investigar en cáncer general o me interesa investigar una complicación particular? Por ejemplo, la reincidencia o la parte de la recidiva completa o la metástasis en algunos cánceres específicos. Tal vez así me sea mucho más factible el hecho de poder desarrollar mi investigación porque es un tópico definido, el cual les interesa tal vez a muchos más especialistas que me puedan ayudar, o también es una complicación frecuente, ¿no? Entonces yo voy a poder abordar una situación problemática verdaderamente bastante concisa y no voy a expandirme para tal vez dilatar o también no poder abordar tanto como finalmente yo esperaba en un principio. Otro punto muy importante es tener definido un punto bastante particular que sea operacionalizable, en el sentido de decir, ya, me interesa abordar un tópico, pero tengo que tener una definición bastante concisa a la hora de cómo yo lo voy a interpretar. Por ejemplo, quiero evaluar la adherencia al tratamiento en pacientes con tuberculosis, pero ¿cómo yo defino adherencia al tratamiento? Lo voy a definir como que el paciente tome sus medicamentos, tal vez conociendo lo difícil que es hacer esa evaluación en los pacientes, porque obviamente el paciente me va a decir que sí tomo sus medicamentos, pero a la hora de poderlo evaluar, de repente haciendo dosajes a través de justamente los reactivos o las demás cuestiones en la sangre, para evaluar si es que ha tomado o no, o que lo tome de repente frente al personal de salud, como lo hace como lo hace diferentes estrategias de atención comunitaria para pacientes con COVID. Entonces, ahí hay diversos aspectos y también ya, una cuestión es que tome su tratamiento, pero otra cuestión es que también responde y cómo es justamente que se le da un manejo integral. Entonces se tiene que tener una definición bastante concisa a la hora de abordar. Yo quiero evaluar adherencia al tratamiento, entonces tal vez será
qué tan frecuente es justamente la proporción o la cantidad de veces que el paciente consume esos medicamentos y que justamente muestra una mejoría clínica notable, ¿no? O tal vez simplemente va a ser el hecho de a través de un instrumento, una encuesta y saber si es que toma o no, ¿no? Entonces va a depender ahí muchísimo de la capacidad que yo tenga justamente y la asesoría para poder definir algo bastante conciso, no operacionalizable en ese sentido. Otro aspecto es también brindar un nuevo enfoque, un abordaje de un tema, ¿no? Porque como les decía, ya en el Perú se ha investigado muchísimo en tuberculosis y cada vez los temas se hacen más especializados y en ese sentido de repente ya no queda mucho por investigar, pero de repente se nos ocurre algo más innovador. Por ejemplo, muchos estudios que en su momento querían ver justamente las rutas de contagio de tuberculosis y a algunos investigadores se les ocurría ver el riesgo de contagio de tuberculosis en algunos espacios como el transporte público y se realizó muy buenos estudios a la hora de evaluar y se dosaba justamente la parte de la reacción de PPD que podía tener los conductores y los cobradores del transporte público justamente para tuberculosis y se halló en ese sentido de que no había tanto riesgo y justamente se planteó, ¿no?, diversas civilizaciones por la ventilación y demás, pese a tener en su ruta zonas que son endémicas de esta enfermedad en Lima. Sin embargo, era un abordaje bastante novedoso y como podemos al menos notar por lo que les comento, no era un poco tan complicado, no tenía una definición adecuada y un tópico bastante delimitado y reconocible. Y finalmente también, siempre que nos sea posible, abordar la asociación entre fenómenos posiblemente relacionados. Yo sé que de repente a mí, por ejemplo, me puede interesar ver la adherencia al tratamiento, pero muchas veces ya existen esos estudios que definen o al menos abordan estos aspectos generales, ¿no? Sobre todo esto pasa al querer hacer estudios descriptivos de enfermedades, ¿no? Yo quiero hacer, por ejemplo, mi estudio descriptivo, mis características clínicas, como he visto muchas veces, de un tipo de cáncer bien extraño que se complica con tal tipo de marcador o por resistencia al tratamiento y no sé qué, ya. Pero en verdad muchas veces estos tipos de estudios de caracterización ya se hacen como parte de estudios mucho más grandes, ensayos clínicos o demás, entonces no tienen tanta relevancia o impacto o utilidad finalmente en la práctica clínica. Entonces, siempre que no sea posible, más que describir, hay que tratar de asociar, ¿no? Para al menos tener ahí algún impacto mucho mayor. Obviamente que se va a hacer una descripción, pero no va a ser el eje principal de lo que yo quiero, porque también a la hora de escribir nos interesará tener una mayor cantidad de casos posibles, pero tal vez por nuestros recursos limitados no podremos alcanzar a tantos pacientes como se requiere para hacer una adecuada descripción. Entonces eso es algo también importante a considerar. Por ejemplo, lo que mencionaba de adherencia al tratamiento es algo que ya se conoce. Entonces yo tal vez quiero evaluar la relación entre el soporte familiar y la adherencia al tratamiento. Voy a describir la adherencia al tratamiento, las características de los pacientes con tuberculosis en tal región, pero también lo quiero asociar con el soporte familiar, ¿no? Cómo es que impacta justamente. Tal vez evalúo pacientes que tienen familiares y aquellos que no, para ver justamente cómo es que evoluciona esta adherencia al tratamiento, ¿no? Y en ese sentido también hay algunas recomendaciones bastante puntuales, ¿no? Que justamente lo que les he estado comentando un poco. En ese sentido siempre elegamos un tópico interesante y que nos motive, porque si verdaderamente no nos motiva es algo que no vamos a acabar. Un ejemplo son esas tesis o proyectos desarrollados a último minuto prácticamente por encargo o porque simplemente es algo que nos han asignado y que no nos motivó de inicio y lo hemos postergado a más no poder, hemos procrastinado porque finalmente no era algo que nos interesaba. Otro punto también es buscar algo específico y relevante en el área, ¿no? Para que justamente tengamos mayor certeza de que estamos contribuyendo al cuerpo de conocimiento como tal que existe y no simplemente estamos haciendo una investigación por un encargo o por alguna necesidad de tener más publicaciones o algo similar, ¿no? Otro punto también importante es revisar las fuentes oficiales de organismos del Estado. En ese sentido, si es que nos interesa la investigación clínica epidemiológica, siempre reportes epidemiológicos del MINSA y del Centro Nacional de Epidemiología, aquí en Perú, que nos pueden ayudar muchísimo a tener información bastante contextualizada de cómo está justamente algunas enfermedades o algunas patologías a nivel nacional. Otro aspecto también es la parte de desarrollar un registro del proceso para identificación del problema. Yo voy a ir planteando un problema inicial, una pregunta inicial,
pero siempre que nosotros vayamos haciendo esta evaluación hay que ver cómo va a evolucionar el tema de un registro, porque tal vez en ocasiones, por lo que les he comentado, vamos a regresar en nuestros pasos, entonces es mejor tener un registro para ya ahorrarnos tiempo y evitar también algunos posibles caminos que ya hayamos intentado previamente. En ese sentido, en investigación en salud existen muchos tipos y tópicos y formas en las cuales se pueden investigar, ¿ok? Existe investigación biomédica básica, que es más en laboratorios, investigación clínica sanitaria, que es lo que muchísimos empezamos desarrollando, tal vez ahora no tanto por la coyuntura. Investigación epidemiológica, que ahora todo el mundo creo que quiere conocer más sobre epidemiología, sobre todo la parte de los ensayos clínicos, la propagación de enfermedades, la investigación epidemiológica de brotes. Y entonces es algo muy interesante, pero también requiere de ciertos tipos de conocimientos, ¿no? La parte de investigación en sistemas de salud, ¿no? La parte de la efectividad de la atención, la parte de la calidad, de diversos factores también que se evalúan. La investigación conductual o cognitiva, como mencionaban, la parte de psicología, a través de la psicometría, ¿no? Mediante el desarrollo de instrumentos de medición de salud, que evaluar conocimientos, actitudes, prácticas específicas sobre determinado tópico o un fenómeno. Igualmente, la investigación cualitativa fenomenológica, ¿no? Para poder evaluar más a profundidad algunos aspectos donde la epidemiología o la investigación clínica o la investigación, por así decirlo, cuantitativa, no va a llegar porque finalmente son tópicos muy aislados donde no se tiene tanta información. También la investigación para la revisión de evidencias, ¿no? Revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica, que finalmente sintetizan evidencia y nos permiten justamente mejorar la toma de decisiones o la atención sanitaria, ¿no? O la implementación de programas incluso, o la gestión de conocimiento en estudios biométricos. En ese sentido también a nivel nacional se tiene lo que son las prioridades nacionales de investigación. Ahí van a encontrar justamente prioridades de alta prioridad, para la redundancia, como salud materna, cáncer, malnutrición y anemia, salud mental, enfermedades crónicas como la hipertensión, políticas y gestión de salud, diabetes, tuberculosis, investigación de recursos humanos, infecciones respiratorias, accidentes de tránsito. Entonces, esto también es algo que nos puede orientar a nosotros muchísimo a la hora de investigar y saber cuáles son de repente los tópicos o las áreas que nosotros podríamos investigar y que son relevantes a nivel nacional para justamente poder tener un mayor impacto. En ese sentido, por ejemplo, si es que yo quiero abordar una situación problemática como la anemia, que me interesa muchísimo porque es algo muy cercano a la realidad en la cual yo vivo, entonces me pregunto tal vez, ¿no? Algo muy general como cómo disminuir la anemia en el Perú. Sin embargo, me doy cuenta que esto tiene diversas formas o aspectos bajo las cuales yo las puedo evaluar. En ese sentido, tenemos formas específicas, ¿no? Como tópicos específicos. Por ejemplo, como un problema descriptivo, yo podría querer ver en qué región del Perú es más frecuente la anemia, ¿no? O en qué grupo etario será más frecuente. ¿Puede hacerlo de esa manera descriptiva? Sí, existen bases de datos públicas a través del email que justamente me permiten a mí poder hacer esa descripción, ¿no? También algunos problemas de valores son normativos, ¿no? Para evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre los métodos de prevención de anemia, ¿no? Tal vez en las madres o en las mujeres gestantes, para justamente poder tener mejores nociones en ese sentido de cómo es que se está dando a nivel de conocimientos en la parte de el parto o la atención prenatal, ¿no? Que se da por parte del sector salud. Otro aspecto también sobre problemas correlativos, podemos tratar de evaluar, ¿no? ¿Cuáles serán los factores asociados a las complicaciones en grupos de riesgo con relación a la anemia, ¿no? Por ejemplo, en adultos mayores o en neonatos, tal vez podemos evaluar ahí justamente qué factores se asocian a que estos pacientes o este grupo justamente etario se complique más. También podemos ver problemas de impacto, ¿no? Para ver, por ejemplo, a nivel de las políticas públicas, cómo es que, si es que esta adherencia existe a los alimentos con suplementación ferrosa, ¿no? Si es que verdaderamente está funcionando o si es que no se está realizando de una manera adecuada porque falta una adecuada explicación, implementación o supervisión de este mismo programa, ¿no? Algo que muchas veces le falta a los programas que implementa el Estado en índole de salud y en muchas otras áreas. En ese sentido, por ejemplo, ahora tenemos casi todo asociado a la parte de COVID, ¿no? Y nos interesa muchísimo el hecho de cómo disminuir los casos y las muertes, ¿no? Hay muchas estrategias, muchos aspectos, incluso ahora ya tenemos una vacuna para poder evitar cuadros graves y muertes, no infectarse o infectar a otras personas, pero al menos es algo que nos está ayudando en ese sentido.
Y tal vez igual ahí tenemos tópicos específicos. No sé ahí, por ejemplo, ¿ustedes qué tipo de problema dirían, por ejemplo, que es el evaluar los conocimientos, actitudes y las prácticas de la población general sobre las vacunas para COVID-19? Bajo lo que les he comentado anteriormente. Normal, chicos, pueden escribirlo, activar su micrófono, no sé si pueden, pero por el chat pueden comentarnos qué tipo de problema creen que es, bajo lo que les he comentado justamente. Claro, un problema evaluador o normativo, según lo que nos dice Ruth. En la parte de las manifestaciones clínicas de pacientes con síndrome post-COVID, ¿no? Que es un tema también interesante, podrá ser tal vez un problema descriptivo. También, ¿cuál es el efecto de aplicar la medicina basada en evidencias o la práctica sanitaria basada en evidencias en la atención sanitaria asistencial durante la crisis sanitaria por COVID? También es un tema muy interesante, ¿no? Y también ahí tendríamos que ver que es un problema más que nada de impacto, ¿no? De evaluar justamente si es que existen centros de salud que tienen esto como una práctica común a nivel de su personal de salud y justamente ver cuál es el impacto, ¿no? Tal vez indicadores de cantidad de casos o cantidad de pacientes recuperados, algunos aspectos que se pueden evaluar. También la parte de los factores asociados a las reinfecciones por COVID, ¿no? Que es algo justamente que ya se está viendo cada vez más ahora en esta segunda ola que nos estamos enfrentando. Entonces, ahí también nos podemos encontrar con un problema más que nada correlativo. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta a la hora de abordar un tópico. No quiere decir con esto que estas sean las únicas formas en las cuales nosotros podemos abordar una situación problemática o un tópico específico, pero son al menos algunas de las temáticas o de los problemas más generales que se suelen plantear a la hora de abordar un tópico interesante en investigación. Ok, en ese sentido siempre también es importante, como les mencionaba, revisar fuentes oficiales, el Centro Nacional de Epidemiología, donde justamente tiene muchísimos boletines epidemiológicos y bastantes informes que les pueden ser útiles si es que les interesa evaluar alguno de sus aspectos. También existe la sala virtual de situación de salud, donde justamente del CDC de Perú, donde van a encontrar justamente muchísimos informes de vigilancia epidemiológica, del comportamiento epidemiológico, por regiones y también por algunos otros indicadores más específicos. Y es algo que también que les puede servir muchísimo si es que les interesa en ese sentido las enfermedades infecciosas o algo similar, o en general, ¿no? Sobre todo en COVID también es algo que se tiene bastante mapeado, por así decirlo, dentro de nuestro contexto. También los análisis situacional de la salud, que es algo muy importante a la hora de poder plantear qué tan bien o qué tan mal se encuentran determinadas patologías, ¿no? Para ver qué tan frecuentes son y también cómo es que justamente se está brindando la atención o los programas de salud en ese sentido. Se tienen análisis situacionales de salud o ASIS de cáncer, de VIH, de diversas otras enfermedades, incluso por regiones. Las limitaciones tal vez estos así es que muchas veces no están basadas en información exacta porque son reportes por regiones de centros de salud y en ocasiones no son verificados, pero al menos son aproximaciones bastante, por así decirlo, cercanas a lo que se podría encontrar en la realidad. Ahora, en ese sentido, a la hora de que nosotros estamos viendo ya la parte del planteamiento del problema de investigación, cuando queramos identificar una situación problemática, lo más importante que debemos tratar de responder es qué aspecto tópico nos interesa investigar. Ya les he brindado al menos ahí algunas pautas sobre cómo obtener información, al menos poder abordar un poco un problema o identificar de forma específica una situación problemática, ¿no? Donde hay diversos factores que nos van a influenciar, como la formación académica previa, el conocimiento que tengamos del tema, las tendencias actuales, como ahora podemos ver en el caso de COVID, las necesidades sociales también que se tengan de conocimiento y las habilidades también que nosotros tengamos junto a los conocimientos para realizar la investigación. Pero sobre todo nos debemos nosotros guiar bajo ese tópico de qué es lo que nos interesa. Porque como les comento, si es que no nos motiva o no nos interesa mucho ese tema o esa área para investigar, finalmente no lo vamos a desarrollar porque el proceso de investigación, créanme que toma cierto tiempo. Y si no nos motiva, finalmente es algo que vamos a dilatar y finalmente todo ese esfuerzo se puede llegar a perder porque finalmente no fuimos honestos con nosotros mismos en el inicio. Entonces, siguiendo un poco con el segundo punto, es revisar la literatura sobre el tema. De forma específica,
siempre hay una necesidad de conocimiento en ese sentido. Yo siempre recomiendo primero que se revise información académica para tener los conceptos básicos bien definidos. Porque si ustedes van a revisar información científica en diversas bases de datos bibliográficas como Medline, Scopus, Embase, Web of Science, Cochrane, como son artículos científicos, no se van a detener a explicar todos los tópicos o todas las áreas que se van a abordar justamente en el desarrollo del manuscrito, porque no es el objetivo. El objetivo, por ejemplo, en la parte de la introducción de un artículo, es decirte lo mínimo necesario que debes conocer para poder interpretar los resultados o la discusión que se va a realizar sobre este estudio o sobre los hallazgos de ese estudio. Pero los conceptos básicos que debemos tener están en plataformas académicas como libros, o incluso libros digitales como UpToDate, Dynamet o ESCO, que justamente nos pueden brindar ahí muchísimo más a profundidad y actualizado sobre todos estos conceptos básicos, ¿no?, que debemos tener en cuenta a la hora de poder evaluar algún tópico. Esto siempre lo hago porque a veces veo algunos compañeros que de frente, cuando ya tienen una idea, se van a leer artículos, buscan incluso revisiones, porque ahí les han dicho que revisan los temas y que pueden tener, pero créeme que nunca ninguna revisión va a reemplazar a lo que se puede encontrar en un libro digital actualizado. Entonces, bacán, de repente puede ser muy similar, pero es mejor siempre tener algo ordenado y confiable y ir con conceptos básicos para revisar mucho más rápido y de una forma más crítica también el conocimiento científico que se va desarrollando, ¿no? En ese sentido, por eso es que les hago esta recomendación muchísimo. Y también debemos tener en cuenta que a la hora de plantear nuestros estudios, como preguntas de investigación, que ya va a ser el componente principal, van a haber finalidades, ¿no? Un poco correlacionándolo con los tipos de problemas que hemos visto, habrán algunas que son más exploratorias para describir las características de un evento, algunas de interrelación para asociar justamente eventos o características específicas con algún fenómeno, también preguntas de explicación, ¿no?, para ver el contexto en el cual se puede desarrollar un evento específico, preguntas de predicción, que ya van a tener un abordaje más que nada, una relación causal, ¿no?, para ver justamente qué característica o qué aspecto pudo haber desencadenado este fenómeno que yo justamente estoy observando. También la parte aplicativa, ¿no?, para ver de repente cómo es que se puede mejorar la salud de la población con intervenciones o con programas sociales o con programas tal vez sanitarios, vacunas o algunos otros aspectos justamente basados en evidencia científica. En ese sentido, como ya les he comentado hasta este punto, sobre todo a la hora de revisar la literatura debemos tener en claro bastante bien si es que tenemos en ese sentido claridad, tenemos bastante bien afinados los conceptos básicos del tema, ¿no? Y sobre todo también teniendo un poco el foco sobre la finalidad, un poco de la pregunta, las nociones de lo que estamos revisando. Ahora, el desarrollo de una pregunta de investigación, como ya les comentaba, más que ver la finalidad, también tenemos que tener en cuenta que existen tipos de preguntas. Habrán preguntas más epidemiológicas, habrán preguntas más de intervención, habrán preguntas sobre precisión diagnóstica, habrán preguntas sobre pronóstico y habrán preguntas sobre histología. Relacionándonos un poco con lo anterior, preguntas epidemiológicas al querer ver la prevalencia, la frecuencia de un evento, de una enfermedad, también para querer ver la incidencia, el riesgo de desarrollar un evento, una complicación específica en determinada población o en determinada complicación o determinada enfermedad crónica, tal vez, ¿no?, como hipertensión o diabetes. Preguntas de intervención a la hora de ver intervenciones terapéuticas con medicamentos, fármacos en general, de prevención también, para poder ver justamente las complicaciones, los efectos adversos de determinados medicamentos. Justamente en las vacunas se está viendo bastante ello. Preguntas también de intervenciones a nivel de tamizaje, ¿no?, para ver si es que es efectivo o no utilizar esta técnica de screening, de tamizaje en la población general para detectar casos latentes positivos y ver qué tanto se sobrediagnostica y finalmente no es tan útil aplicar o no esta intervención, ¿no? Entonces es algo que también se evalúa a nivel de intervenciones en salud. De precisión diagnóstica, ¿no?, para ver si es que estos test que yo estoy utilizando son verdaderamente sensibles y específicos para esta patología comparados con otros test que tal vez me sean más costo efectivos. También preguntas de pronóstico para ver de repente pacientes con determinadas manifestaciones clínicas y cuánto tiempo puede tener antes de presentar complicaciones. Y algunas de etiología, ¿no?, como el caso de la verruga peruana, por ejemplo, para poder determinar el agente específico que va a ocasionar toda esta complicación. También ustedes cuando revisan la literatura muchísimo van a encontrar esto, que es la pirámide de la evidencia del modelo de Sackett, prácticamente de los 80, los inicios de la medicina basada en evidencias,
que ya es prácticamente un mito, y digo mito porque esto nació asociado principalmente al tipo de medicina basada en evidencia sobre ensayos clínicos, estudios de intervención. Si ustedes, por ejemplo, quieren evaluar qué estudio será mejor para nosotros poder revisar justamente la evidencia para aplicar un fármaco, un medicamento, sin vuelta que darle los ensayos controlados, aleatorizados, van a hacerlo mejor en ese sentido para poder tener certezas de que este medicamento, esta intervención terapéutica es efectiva. Entonces, una revisión sistemática, por ejemplo, que sintetice la evidencia de múltiples ensayos, tal vez también me da una respuesta mucho más efectiva, ¿no? Para poder yo saber si es que utilizo o no este medicamento. Pero, por ejemplo, si yo necesito saber estudios de pronósticos para evaluar justamente qué tanto tiempo le queda a este paciente antes de tener mayores complicaciones, en caso de pacientes con diabetes o hipertensión, entonces yo no voy a realizar un ensayo clínico, no voy a enfermar a un grupo de pacientes y voy a dejar a otro sano y para evaluar esto, sino simplemente haré un estudio de cohortes que va a ser muchísimo mejor que otros tipos de diseños para esta pregunta en específico. Entonces, el modelo de la pirámide prácticamente ya está cayendo más en desuso porque propiamente, como les mencioné, existen tipos de preguntas de investigación. De igual forma, yo para hacer un estudio de precisión diagnóstica no voy a hacer un estudio de cohortes, haré un estudio transversal, un cross-sectional study, para poder evaluar justamente, comparar, ¿no?, aquellos pacientes que salieron positivos con mi test y que finalmente tenían o no la condición, comparándolo con el gold estándar de diagnóstico, ¿no? Entonces, son así también las formas en las cuales se va dejando más en desuso esta pirámide, ¿no? Entonces, es algo que también les convino a revisar en la bibliografía para que ustedes también evalúen y vean que no todo gira en torno a la pirámide de la evidencia, ¿no? Y que finalmente también se requiere bastante de lectura crítica para poder evaluar muy bien todos esos artículos o el cuerpo de evidencia que encontremos. Ahora, a la hora de tener la pregunta de investigación, que va a ser finalmente el componente principal para desarrollar una investigación, es importante tenerlo definido en términos lógicos básicos y una revisión comprensible, así como sencilla. Y en ese sentido es que nosotros vamos a tener justamente el formato de la pregunta PICO, donde vamos a tener justamente la población, la P de población o problema, la I de intervención, la E de exposición, la C de comparador o condición y la O de outcome o desenlace. En ese sentido debemos tener en claro tres aspectos que son muy importantes para definir el formato de pregunta PICO que vamos a utilizar, porque, como les comentaba, la medicina basada en evidencia surgió principalmente con estudios de intervenciones o ensayos clínicos. Entonces, a la hora de tener ese tipo de investigaciones, el formato PICO como tal, el PICO, calzaba perfectamente porque nos preguntábamos sobre todo sobre intervenciones sanitarias refiriéndonos a medicamentos o fármacos o vacunas o algo similar. Teníamos un problema, una enfermedad definida, una intervención, comparábamos el medicamento con un nuevo medicamento, el gold estándar sobre un nuevo fármaco, justamente que era el comparador, y veíamos uno con desenlace, una mejoría clínica, un evento clínico adverso, y funcionaba perfectamente. Pero si yo quiero ver algunos otros aspectos como salud mental o de repente complicaciones, será más que una intervención, va a ser una exposición. Pacientes que estén expuestos a tal enfermedad y aquellos que no estén expuestos a tal enfermedad, o que de repente estén expuestos a tal factor o no estén expuestos a tal factor, y con determinada condición termine desarrollando no tal complicaciones. Entonces, ese formato PICO va a cambiar, ya no va a ser un PICO, sino que va a ser un PECO. Y esto va a depender muchísimo de si es que tenemos una pregunta de intervención que va a ser más clínica, y también la parte de la intencionalidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra intención en esta pregunta? ¿Cuál es la finalidad que tenemos con esta pregunta? ¿Cuál va a ser el contexto también, ¿no? ¿Será algo clínico para aplicar el PICO o será algo más social de repente para aplicar el PECO, ¿no? Para ver de repente los factores que se pueden asociar a cuadros de crisis y ansiedad, ¿no? Justamente podemos ver como condición la parte de pacientes con un problema de salud mental, como problema las crisis de ansiedad, la exposición también a algunos factores asociados a nivel familiar, a nivel de trabajo, a otros aspectos, y finalmente el desenlace, lo que podemos encontrar, ¿no? En ese sentido también existe en algunos otros aspectos que debemos considerar como el tiempo y la medición. Si yo quiero, por ejemplo, evaluar un estudio como una pregunta de pronóstico, me va a ser muy importante definir el tiempo para que se desarrolle ese evento que yo quiero evaluar.
De otra forma, también si es que yo quiero evaluar crisis de ansiedad, me será muy importante tener un instrumento definido para medir la ansiedad en una persona. De repente lo voy a hacer a través de marcadores químicos, de repente lo voy a hacer a través de una encuesta, entonces es muy importante también tener definido. Por ello es que se habla también del PICO o el PICOM al agregarle la parte del M. Pero como todo formato, esto va a cambiar dependiendo del tipo de pregunta, ¿no? Si es que son preguntas de intervención, pues utilizaremos el formato PICO clásico, ¿no? Tenemos un problema o una enfermedad, tenemos una intervención que normalmente es un medicamento, tenemos un comparador que es un medicamento nuevo que se quiere probar o una intervención diferente que se quiere probar y un outcome para evaluar justamente qué tan bueno es o no esta intervención. Si es un estudio observacional, tendremos un formato PECO que va más que nada por exposiciones y condiciones, más que intervenciones y comparadores. También formatos para las pruebas diagnósticas, que es el PETOM, que es más que nada la técnica diagnóstica y la técnica de control, junto a la parte de la forma de la medición, ¿no? Si es que va a ser la parte de la especificidad o la sensibilidad, ¿no? Que van a ver más adelante de una manera mucho más específica, de una manera más detallada. Preguntas de pronóstico, que es más el PEOT, para ver el desenlace y el tiempo de seguimiento, que sí es muy importante, como les explicaba. Preguntas de etiología, para ver justamente las formas de medición dentro de la exposición que se va a tener y las comparaciones que se van a realizar, ¿no? Para poder hallar la causa específica de este fenómeno que hemos observado. De validación de instrumentos, que son sobre todo el PIOT, para ver el instrumento específico que vamos a ver y las características psicométricas, ¿no? Queremos ver la validez, queremos ver la solubilidad, queremos ver la consistencia, qué es lo que queremos ver de ese instrumento, qué nos va a servir para medir una situación específica, ¿no? De una variable tal vez muy subjetiva. Preguntas cualitativas, donde ya ese formato pico prácticamente se rompe y empezamos con el spider, que es más que nada para ver el ámbito, el fenómeno, la parte del diseño y la evaluación finalmente que vamos a realizar, o incluso problemas a nivel, o preguntas de investigación a nivel de gestión en salud, para ver el eclipse, ¿no? La expectativa, los clientes, finalmente las que se van a brindar la atención sanitaria y el servicio donde finalmente se realiza esta atención. Entonces, como podrán ver, no se queden simplemente con el hecho de poder hablar en formato pico y pensar que todo gira en torno a ello, sino que como un formato, este va a variar dependiendo del contexto, de la finalidad, de la intención de la pregunta de investigación que estemos planteando. Ok, aquí tenemos algunos ejemplos para dejarlo más claro. A ver, tenemos este caso donde se desea investigar la eficacia de la infame ivermectina a comparación de los corticoides para tratar la infección de COVID-19 en pacientes graves. ¿Cómo ustedes estructurarían esta pregunta de investigación? A ver, primero bajo lo que les he dicho, ¿no? Queremos ver intencionalidad. ¿Cuál ustedes considerarían, al menos en ese sentido, lo que buscamos evaluar? ¿Cuál es la intención de lo que se busca evaluar en esta pregunta? O en este problema, por así decirlo. Normal, pueden escribir en el chat, siéntanse libres, no hay problema. Ok. Bueno, en este caso, como les he comentado, sería una pregunta más que nada de intervención, ¿no? Para evaluar la eficacia tal vez de un medicamento para pacientes con COVID-19 graves, ¿no? El ámbito de la pregunta en ese sentido, en el ámbito de la pregunta en ese sentido, también sería un poco lo que podemos ver nosotros en el aspecto de la práctica clínica sanitaria común, ¿no? Una pregunta de intervención clásica y el formato que utilizaremos por ello es el pico, ¿no? Entonces, como población, finalmente tendríamos pacientes con COVID-19 graves. Como intervención, tendríamos en el inicio los corticoides, ¿no? Que se ha probado que funcionan, la dexametasona en algunos casos. Como comparador tengamos la ivermectina y como outcome finalmente si queremos ver eficacia, tal vez lo más en el contexto de pacientes graves será la cantidad de muertos, ¿no? O la cantidad tal vez de pacientes que logran finalmente disminuir la cantidad de días en la UCI o en un ambiente hospitalario. Entonces son aspectos que nosotros podemos querer evaluar. También en ese sentido será importante tener aspectos como el tiempo, la medición, ¿no? Para este caso específico, sobre todo que nos interesa hablar de un concepto un poco amplio como lo que es eficacia, nos interesará sobre todo ver la medición más que el tiempo, porque la enfermedad es bastante corta, ¿no?
casi un mes es que ya se tiene, por así decirlo, el pronóstico del paciente, no sé si finalmente va a superar la enfermedad o finalmente va a requerir mayor atención. Entonces, en ese sentido, la forma de medición es lo que más interesa. En este segundo ejemplo, sobre una paciente embarazada que comienza a desarrollar un síndrome paraneoplásico, justamente asociado a la parte de cáncer, y se confirma que tiene cáncer y nos consulta sobre su pronóstico, ¿cómo es que ustedes estudiarían la pregunta de investigación? En principio, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos evaluar bajo lo que les he comentado? Ya tenemos ahí un poco la finalidad, tenemos un poco de los tipos de preguntas para seleccionar de una forma más específica el formato. Normal, escriban lo que ustedes consideren correcto, chicos, no hay problema. Ok, ya, una ayuda. ¿Qué buscamos evaluar? Pues en principio lo que buscamos evaluar es justamente un poco la relación que va a tener, ¿no? Cómo es que puede afectar esta enfermedad a esta paciente embarazada, ¿no? El ámbito de la pregunta tal vez va a ser más que nada, como se menciona, el pronóstico, ¿no? En ese sentido, vamos a utilizar más que nada el formato del PEOC, que es sobre todo para ver la población, en este caso serán mujeres gestantes, la exposición, que va a ser justamente esta neoplasia que justamente vamos a tener, ese síndrome paraneoplásico como comparación, y el outcome finalmente tal vez será el pronóstico de los eventos adversos que pueda tener la madre y el neonato, ¿no? El contexto justamente en el cual se va a brindar esa atención sanitaria y donde tenemos que ver también, más que la medición en sí, el tiempo, ¿no? En el cual se puede dar el seguimiento. En ese sentido, si es que les interesa, incluso va a ser bastante variado dependiendo del estadio en el cual se encuentra la paciente, y por lo general las alteraciones oncológicas que se dan no suelen ser tanto sólidas sino más hematológicas en algunos casos. Entonces por ahí es que justamente se tiene cierta discrepancia entre si se espera o no, y hay algunas revisiones bastante interesantes en Lancet al que pueden encontrar el tema por si les importa, si es que les llama bastante esto. Ok, seguimos. Esta última pregunta. Queremos ver justamente la parte del distanciamiento social, porque podría afectar la salud mental de adultos mayores, que son un grupo de riesgo, especialmente en aquellos con bajos ingresos o abandonados, ¿no? Que ya, además de ser un grupo de riesgo, tienen mayor predisposición, por así decirlo, a desarrollar problemas de salud mental. Entonces, ¿cómo estructuramos la pregunta? Pues primero, ¿qué buscamos evaluar? Pues lo que buscamos evaluar es justamente cómo es que va a afectar esta condición a la salud mental de adultos mayores en ese contexto de COVID, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ámbito de la pregunta? Pues será tal vez una pregunta más de exposición, ¿no? Queremos ver cómo es que esta exposición, este aspecto del distanciamiento puede afectar en la salud mental. Entonces, ¿qué formato utilizamos? Pues finalmente utilizaremos el formato PECO para ver la población, que son adultos mayores, la exposición, que justamente va a ser el distanciamiento social, la condición, que finalmente va a ser esta condición de bajos ingresos, porque probablemente sean adultos mayores que reciben asentamientos humanos, y el outcome, que finalmente justamente van a ser las afecciones a la salud mental. Y aquí más que el tiempo nos va a interesar muchísimo la medición, ¿no? Compararemos tal vez adultos mayores de países donde los periodos de cuarentena han sido más duros o restrictivos a comparación de aquellos en el que no, y justamente podremos ver ahí cómo ha sido la parte de la salud mental, ¿no? Viendo otros factores como el soporte familiar, si es que viven solos, entonces ahí hay muchos aspectos también que debemos evaluar, ¿no? Y también como problemas de salud mental que definimos, ¿no? Cuadros de ansiedad, cuadros de demencia, entonces, o ataques de ira, además cuestiones que podemos nosotros tal vez cotejar, ¿no? Con la propia historial clínico que tiene el paciente. Entonces son aspectos que nosotros podemos abordar justamente desde la consideración de una pronta investigación de la parte de la institucionalidad, la finalidad y el contexto. Aquí, por ejemplo, tenemos otra pregunta que es una pregunta de intervención clásica que no es referido solamente a medicamentos, sino, por ejemplo, si es que el parto espontáneo será mejor que el parto inducido para los recién nacidos. Sabemos que en algunos casos hay fetos que justamente no llegan finalmente en la etapa programada y que requieren de un mayor tiempo justamente para poder nacer.
En esos casos, dependiendo del contexto, algunos deciden implementar el parto inducido, ¿no? Cuadros de cesárea y demás. O en algunos casos también un actitud más expectante. Entonces nosotros queremos saber cuál será mejor, ¿no? Finalmente para los recién nacidos. O también podemos tener preguntas de exposición, ¿no? Como algo así general, como los que les comentaba, ¿no? ¿Cómo afecta el distanciamiento social la salud mental en adultos mayores? Y es que aquí son preguntas muy generales, pero siempre lo que nosotros debemos tratar es de ser más específicos a la hora de plantear nuestra pregunta. Adicionalmente, como ya han visto, se puede agregar la parte de la forma de medición y el tiempo de seguimiento. En estos casos, de una forma mucho más puntual, podemos nosotros plantear, ¿no? ¿Cuáles serán los efectos adversos, tal vez, o los efectos positivos en la madre y el neonato al inducir el trabajo de parto a las 37 semanas de gestación, que es un periodo, entre comillas, seguro, en comparación con el parto espontáneo? Entonces ya tenemos por ahí definido, ¿no? La parte de la población, la parte justamente de la intervención, el comparador, y finalmente el AUCO, ¿no? Si yo quiero ver efectos adversos, tal vez tendré que hacer una revisión y una adecuada definición, ¿no? Tal vez del peso al nacer, la parte de los indicadores justamente de funcionalidad de los neonatos, también las complicaciones que puede presentar la madre, el tiempo de recuperación y demás. La parte de la pregunta de exposición, también sobre lo anterior, podemos ver justamente cómo afecta el distanciamiento social, la salud mental de adultos mayores que reciben asentamientos humanos. Yo soy mucho más específico y me oriento a un contexto donde va a ser mucho más factible encontrar adultos mayores con alteraciones de la salud mental, por ser una población de riesgo. En ese sentido, al tener la parte de la búsqueda bibliográfica, debemos justamente tener bastante en claro o poder responder estas tres preguntas, que es el hecho de si nuestra pregunta ya ha sido investigada, ya ha sido respondida, si es que vamos a aportar o no al conocimiento existente, y si es que nuestra investigación es factible de realizar en estos momentos, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, evaluar en este contexto de COVID, distanciamiento social, salud mental y adultos mayores, tal vez sea un poquito, un poquito difícil en asentamientos humanos, ¿no? O tal vez no, dependiendo de si es que utilizo de repente una encuesta online, doy algunos incentivos o demás. Pero evaluar, por ejemplo, mujeres gestantes, a menos que yo tenga algún contacto en un centro ginecológico o similar, un centro materno, me va a ser muy difícil poder realizar ese tipo de estudios, ¿no? Por otra parte, como ya hemos estado viendo, al menos hasta este punto, al desarrollar una pregunta de investigación, sobre todo debemos cuestionarnos bastante si es que hemos estudiado adecuadamente la pregunta o no. Estamos teniendo en claro la intención, la finalidad y el contexto de la pregunta. Estamos utilizando el formato pico que corresponde para este tipo de pregunta, o tal vez conviene hacer una mejor revisión, ¿no? En ese sentido les recomiendo que revisen ahí bastante la bibliografía que les he dejado recomendada para esos tópicos, para poder tener mejores nociones y más ejemplos sobre cada tipo de pregunta de investigación que podemos plantear. Ahora, siguiendo con la evaluación del conocimiento actual, más o menos de la mano con lo anterior, es el hecho de, ya, tenemos bases de datos bibliográficas, ¿no? Las principales, Medline, Cochrane, Embase, algunas de citación como Scopus, Open Science, y algunas literatura gris, ¿no? Como Clinical Trial Group o Google Scholar, para poder ver justamente más información que tal vez no ha sido revisada por pares y no se encuentra en revistas científicas, tal vez son tesis aún, son protocolos y tal vez puedan dar alguna que otra información sobre algunos tópicos, ¿no? En ese sentido no es que una sea mejor que la otra, sino que va a depender muchísimo también del tipo de información que nosotros estemos buscando. Porque recordemos que dentro de los principios de la medicina basada en evidencias, que justamente es aquella área o aquella corriente que nos permite tomar decisiones eficientes en la práctica clínica basadas en investigaciones rigurosas que utiliza adecuadamente la estadística para evaluar riesgos y beneficios. No solamente como se define el hecho de tomar las mejores decisiones basadas en la mejor evidencia disponible, ¿no? Sino que también se tiene que tener un conocimiento adecuado de la estadística para poder evaluar ello. En ese sentido, cuando nosotros tengamos esta parte de la evaluación de conocimiento, debemos tener en cuenta que siempre hay procesos de generación de conocimiento y traducción para poderlo aplicar en la práctica común, ya que dentro de los pilares de la medicina basada en evidencias, uno de ellos es justamente la mejor evidencia disponible. Pero tal vez la mejor evidencia disponible no sean simplemente estudios primarios que sintetizan tal vez cómo se manifiestan finalmente menos complicaciones en tales pacientes al
mejorar su dieta o mejorar algunos aspectos o al probarlo en algunos estudios experimentales, sino que tal vez sea más importante poder sintetizar las evidencias en ese caso, no a través de revisiones sistemáticas, que justamente sinteticen esos estudios observacionales o esos estudios experimentales, y tal vez poderlo incluso revisar mejor en algunas documentos de directivas clínicas, como las guías de práctica clínica, ¿no? Que son elaboradas por sociedades o profesionales de la salud o grupos internacionales, que nos permiten tener más ordenada y estructurada el cuerpo de las evidencias para poder tener algo bastante más conciso a la hora de abordar un problema sanitario, ¿no? Sobre todo en la práctica sanitaria asistencial. Entonces, esa justamente evaluación es muy importante tenerla en este contexto, ya que difícilmente vamos a poder tomar una adecuada decisión o abordar adecuadamente un problema con una evidencia incipiente. Por ello justamente que les comentaba lo de que en ocasiones nos encontramos con la barrera del conocimiento, porque no se tiene mucha información sobre diversos temas. Y esto pasa tal vez por diversos factores como las tendencias o que no son enfermedades muy frecuentes. En ese sentido, incluso las enfermedades huérfanas, por ejemplo, se tiene muy poca información de los temas y también es muy difícil investigar al respecto por la poca cantidad de casos que existen de estos temas o de estas enfermedades. Entonces, volviendo un poco también a la evaluación de la literatura, más que el hecho de poder interpretar la medicina basada en evidencias y basarnos justamente en la mejor información disponible, es poderlo evaluar de una manera crítica. En ese sentido les recomiendo muchísimo este libro de cómo leer un artículo científico de Trisha Grenhall, que da bastantes indicios sobre los diferentes tipos de investigaciones que existen en salud, que nos pueden orientar mejor a la hora de encontrar un artículo y poderlo evaluar e interpretar de una manera adecuada. También existen algunas plataformas como el Equator Network, que son más que nada guías sobre cómo se deben reportar algunas investigaciones, para que también ustedes puedan saber qué es lo que van a encontrar en un artículo de ensayos clínicos, a diferencia de un artículo de un estudio observacional, a diferencia de un artículo que sea más sobre pruebas diagnósticas y así sucesivamente. También las iniciativas de CASP, que es sobre todo la parte de la evaluación crítica, el programa de habilidades para la evaluación crítica de literatura científica y su versión en español, que es el CASPE, donde justamente van a encontrar también algunos recursos para poder hacer una lectura crítica de los diferentes tipos de artículos científicos en salud que pueden encontrar. ¿Ok? Entonces, hasta este punto, ya como les he comentado, tenemos la parte de la evaluación del conocimiento actual, y sobre todo debemos priorizar esta pregunta, ¿no? Si es que, valga la redundancia, nuestra pregunta de investigación ya ha sido respondida o si es que ya ha sido abordada, ¿no? Porque si ya tiene una respuesta bastante contundente y hasta tiene revisiones sistemáticas, tal vez no sea tan conveniente abordarla nuevamente. O de repente sí, dependiendo también de las deficiencias y las limitaciones que han tenido los estudios que previamente han abordado ese tema. En ese sentido, siempre es importante revisar en los diferentes artículos que podamos encontrar en las bases de datos bibliográficas y acorde también a los reportes, la sección de las recomendaciones y las limitaciones de los estudios, para nosotros poder tener también ahí nociones de qué es lo que se recomienda investigar más allá de lo que ya se sabe, porque siempre las investigaciones, más que dar respuestas, generan también bastantes preguntas sobre lo que se podría conocer o sobre lo que podría ser importante ahora investigar en determinado tema. Entonces, pasando a la parte final, sobre lo que viene a ser el análisis de la viabilidad del estudio, aquí nos vamos a encontrar con el formato FINER, que sobre todo nos permite evaluar estos 5 componentes referidos a la factibilidad, aparte de qué tan interesante puede ser un estudio, qué tan novedoso, tan ético y relevante para poderlo desarrollar. Al hablar de factibilidad, sobre todo nos referimos al hecho de contar con recursos necesarios para realizar nuestra investigación. No solamente recursos monetarios, sino también recursos a nivel de tiempo y también cognitivos. Es que yo, por ejemplo, Claudio, me interesó eso que tú dijiste sobre conocimientos, estudios y prácticas sobre vacunas. ¿Qué necesito yo conocer para hacer ese estudio? Bueno, pues tendrías que conocer un poco más sobre psicometría, validación y la parte de diseño de instrumentos de medición en salud, lo cual es un poco también más complicado porque requiere de una serie de procesos y consultas para poderse hacer. Entonces no va a ser una investigación un poco sencilla, sino que requiere de una buena asesoría porque son pocos los investigadores que conocen del tema.
pues tal vez no va a ser tan factible esa investigación. No tanto de repente por dinero, recursos, porque va a ser un cuestionario y demás, y no es fácil, sino por nivel de conocimientos. También a nivel de qué tan interesante es ese estudio, ¿no? Si es que verdaderamente nos motiva o no, porque como les comentaba, si es algo que no nos motiva para nada, es algo más por encargo, por obligación, difícilmente lo vamos a acabar. También qué tan novedoso es, ¿no? A juicio externo, si es que nuestro estudio busca confirmar, refutar o aporta como tal algo de conocimiento que ya se tienen, ¿no? Y es que en verdad es una de las preguntas que más le van a hacer cuando ustedes quieran participar, por ejemplo, en algún concurso, congreso, además, sobre todo la pregunta de qué es lo que aporta a tu estudio, por qué es importante tu estudio, ¿no? Y ahí vale muchísimo tener una buena justificación, una buena respuesta, ¿no? En base a lo que nosotros hemos revisado, ¿no? Porque no es suficiente con decir que tal estudio no es hecho en Perú, no es hecho en mi región, no es hecho en mi cuadra, sino que estas cuestiones más obedecen a los vacíos de conocimiento que se identifican y también a la importancia que finalmente tiene los hallazgos que nosotros podemos potencialmente encontrar en nuestro estudio. Sobre la ética, sobre todo para asegurarnos que no vulneramos los derechos o la confidencialidad o la autonomía de los participantes en ninguna forma. Y sobre la relevancia, sobre todo ver las implicaciones, ¿no?, que puede tener nuestro estudio a nivel de un ámbito particular, de la salud pública o la parte clínica. Entonces es algo también muy importante que debemos tener en cuenta. Ahora, sobre la pregunta en un formato pico, sobre todo lo que ustedes nunca se deben olvidar, al menos en el pico o en el peco, es que una pregunta puede hasta omitir el hecho de no tener una población definida, no tener un comparador, una condición bastante clave, pero nunca puede faltar la parte de la intervención o la exposición junto al outcome. Esos dos aspectos son muy importantes. Incluso la outcome se puede saltar o se puede omitir por diversos factores, pero nunca puede faltar la intervención o la exposición, porque eso es lo que nos va a guiar en nuestra investigación. En estos casos, en el FINER, el homólogo que no puede faltar es la parte ética. Nuestro estudio puede ser poco factible por el momento, puede ser tal vez poco interesante, de repente nos va a gustar un poco más conforme conozcamos del tema, de repente no es tan novedoso o tal vez es medianamente novedoso, no va a ser tan relevante, pero al menos como una práctica en una investigación biomédica básica en laboratorio con tal planta me va a servir o va a ser útil para a futuro, pero lo que nunca puede faltar es la parte ética, porque como ya habrán visto tal vez en este contexto de COVID, en los ensayos clínicos, nunca se puede omitir la parte ética, no solamente para con los pacientes, sino también con la práctica que nosotros vamos a tener dentro del desarrollo de los estudios. Entonces, es un aspecto muy importante. Tu estudio puede ser, no puede ser factible, puede ser poco interesante, no puede ser novedoso, hasta no puede ser relevante. Pero si no es ético, créanme que nada del resto importa. Entonces, eso es lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta y sobre todo cuestionarnos a la hora de plantear una pregunta de investigación. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, ya les he puesto este tópico y estas preguntas sobre el área de COVID, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio sencillo sobre evaluar el FINER, por ejemplo. Yo lo voy a hacer en una escala de Likert, que es del 1 al 5, para decir si es que, por ejemplo, qué tan relevante es este estudio. Si le pongo 1 va a ser nada, si le pongo 2 va a ser poco, si le pongo 3 va a ser moderado, si le pongo 4 va a ser mucho y si le pongo 5 va a ser bastante. Por ejemplo, sobre esta pregunta, voy a ir desde la R hasta la F, en principio por la R porque la parte de factibilidad requiere otras cuestiones, ¿ya? Entonces, sobre la relevancia, ¿cuáles son los conocimientos, estudios y prácticas en la población general sobre las vacunas para el COVID-19? En ese contexto, donde ya se están implementando los programas del Estado para la vacunación, y es importante justamente para poder evitar la mayor propagación de casos ante el surgimiento de nuevas variantes y demás, es muy importante tal vez evaluar, ¿no?, los conocimientos, las actividades y prácticas en la población general. En ese sentido, ¿qué tan relevante puede ser? Pues, bajo mi perspectiva, al menos yo puedo abogar porque esta va a ser una pregunta muy relevante, ¿no? Entonces yo le puedo poner que es muy relevante, no le voy a poner un 4. En ese sentido,
¿Qué tan ético puede ser esta pregunta? Bueno, tal vez yo no voy a aplicar una intervención, no les voy a dar un fármaco a los pacientes, no les voy a dar la vacuna como tal, sino simplemente voy a evaluar algunos aspectos cognitivos a nivel de, tal vez de experiencias, como parte de las prácticas, en el hecho de la parte de la vacunación, ¿no? Entonces, a nivel de ética, entonces, dependiendo de la forma como yo estructure, también la parte de los datos que yo recolecte, siempre que considere la confidencialidad y el anonimato, pues mi ética justamente no se va a ver tan comprometida, no va a haber mayor compromiso a nivel ético, ¿no? Entonces, yo lo voy a poner en ese sentido que va a ser moderada, no va a haber mayor afección. Aquí, en la parte de lo novedoso, pues sí es muy importante este aspecto conocerlo. Entonces, sería muy novedoso en ese sentido, sería bastante novedoso. Ha salido Mario de 5, pero bueno, creo que se entiende. Y en la parte interesante, pues también, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa bastante investigar sobre el área de COVID, me interesa por ahí tener un mayor impacto. Entonces, para mí sí es bastante interesante, al menos de forma personal. Ajá, me salió mejor. Ok, entonces, sobre el área factible, ¿por qué lo he dejado al final? Bueno, lo he dejado en la parte final, F, porque a la hora de nosotros de evaluar factibilidad debemos considerar bastantes cosas, ¿ya? Más que recursos, como le decía, a nivel de dinero, de tiempo, también la parte de conocimiento. Y aquí también me detengo porque, por ejemplo, si yo quiero evaluar conocimientos, actitudes y prácticas, hay algunos autores que al menos a mí me sorprende un poco que se lo tomen tan a la ligera, porque en verdad abordar estos aspectos son un poco complicados. Y les voy a explicar aquí de una manera sucinta por qué, ¿ya? Digamos, yo quiero ver conocimientos, ¿ya? Acá me interesa ver conocimientos. A ver, ¿dónde está? Ok. Me interesa ver la parte de actitudes y me interesa ver la parte de prácticas. Lo voy a descomponer porque normalmente se suelen poner esto de forma conjunta, como los estudios CAPS, ¿ya? Ahora, ok, me interesa evaluar conocimientos. Claudio, ¿cómo yo genero un instrumento para evaluar conocimientos? Bueno, tienes que hacer una evaluación primero del fenómeno, hacer investigación cualitativa, luego tienes que hacer evaluaciones con expertos para poder terminar los tópicos que debería evaluar tus instrumento para medir conocimientos, porque acuérdate que tú vas a ver si es que tiene o no tiene conocimiento, si es que tiene una cantidad adecuada de conocimientos o si es que no tiene cantidad adecuada de conocimientos. Y eso no lo vas a poder determinar solamente tú por las preguntas que tú consideres, sino que se tiene que hacer una adecuada validación y diseño de ese instrumento. Ok, Claudio, ya me has tramado un poco y veo que hacer un instrumento que hable conocimientos no es tan sencillo, ¿no? No. Ya. Ok, actitudes, tal vez, porque es un aspecto más de prejuicios, ¿no? De repente yo puedo preguntar ahí sobre sus percepciones, sobre sus preconcepciones que pueden tener sobre determinado tópico. Va a ser un poco más sencillo. Claro, puedes tú evaluarlo incluso así como una escala, ¿no? Poner algunas aseveraciones, tal vez ya que tuviste esa reunión con los expertos y has determinado los tópicos más interesantes, puedes tener algo más claro. Pero ahí también tienes que ver qué tan confiables son justamente esa escala que tú estás utilizando. Es decir, que también mide lo que tiene que medir y que tan consistente es conforme yo hago esta evaluación en el tiempo, ¿no? Si yo hago una evaluación ahora y después de 2 semanas a un grupo de pobladores o de ciudadanos específicos, en general de peruanos específicos, estudiantes, de profesionales, de adultos mayores, entonces en teoría debería ser igual, ¿no? Si es que solamente lo he medido después de un par de semanas y mi instrumento es bueno, debería dar el mismo puntaje, ¿no? A nivel de actitudes, porque es algo más de preconcepciones que no se debería mover por una cuestión de conocimientos y demás. Entonces, ahí es donde viene también la parte de las complicaciones para generar ese instrumento. Y sobre la parte de prácticas, claro, ya esto no creo que sea difícil, ¿no? Porque yo puedo preguntar, por ejemplo, cuáles son, por ejemplo, las prácticas de inmunización previas que han tenido, no sé si es que tiene el hábito de vacunarse, sobre la parte de los cuidados que tiene para COVID, si es que considera que es una enfermedad importante o no, entonces diversos factores. Pero verdaderamente, cuántas personas ustedes creen que van a decir que van a ser consistentes o coherentes a la hora de decir, no, ¿saben qué? Yo no me quiero vacunar, o sea, declaradamente mi intención es no vacunarme, pero a la hora de la hora cuando le ofrezcan la vacuna no va a aceptar. O sea, por ahí, por así decirlo, va a mentir un poco en lo que ustedes están evaluando. Entonces, probablemente vaya a ser una gran proporción, ¿no? Entonces,
puede ser una limitación, pero también evaluar esto en un instrumento es un poquito complicado. Entonces, como se verán, no es solamente generar un instrumento CAPS y ya está, sino que tiene toda una metodología para cada componente que yo quiero evaluar de mi situación problemática. Entonces, ahí justamente la factibilidad es que, al menos en mi caso, digo, no, Claudio, mira, ya me tomaste, yo he visto esto y ni siquiera conozco los términos que me has mencionado, entonces le voy a poner que es poco factible, ¿no? Entonces le pongo un 2. Entonces al menos así ya puedes tener un porcentaje, al menos calculándolo, ¿no? Si el total al menos es 25, ya aquí tenemos al menos un 19, ya nos vamos dando un poco la idea, ¿no? Sí, Claudio, puedo hacer este estudio, pero por esta cuestión de la factibilidad no me es tan adecuado y no creo poder hacer este estudio en este momento, ¿no? O de repente tengo que leer más, tengo que tener una adecuada asesoría si no lo hago. Ok, es algo válido y es algo que debemos considerar justamente para evaluar esto, ¿no? De igual forma, si es que yo quiero evaluar cuáles son las manifestaciones clínicas en pacientes con síndrome post-COVID, pues igualmente, ¿qué tan relevante es? Bueno, para mí, al menos yo como investigador quiero ver esto, acá me interesa muchísimo, entonces lo puedo poner también en un 4, porque es algo que recién está conociendo. A nivel ético, ahí sí también tendré que tener mayores cantidades de reparos, ¿no? Porque voy a evaluar principios si es que el paciente ha tenido COVID y es algo un poco más personal, también un poco un peligro de contagio, demás aspectos de compromiso para el paciente si es que no tengo los cuidados de bioseguridad adecuados, o si es que no tengo también la forma adecuada de evaluación. Entonces hay algunos aspectos ahí a nivel de ética que no me hacen sentir tan seguros y de repente me van a poner más peros en un comité de ética de evaluar mi estudio, ¿no? Entonces, pasando, ¿qué tan novedoso puede ser? Bueno, en ese aspecto sí, Gladio, porque es un aspecto bastante novedoso, entonces yo le voy a poner un 5. ¿Qué tan interesante? También me fascina investigar COVID, yo quiero ser covidólogo a futuro, entonces bacán. Pero nuevamente la factibilidad, ¿no? Ya, Claudio, pero la factibilidad ahora, ¿cuán factible me va a ser acceder a pacientes con COVID? ¿O qué tan factible me va a ser poder realizar una exploración, una evaluación física a estos pacientes con los instrumentos adecuados? Quiero ver funcionalidad pulmonar, quiero hacer demás cuestiones, tengo apoyo de un centro de salud para hacer ello, ¿no? Entonces de repente la factibilidad también ahí cae, ¿no? Entonces son aspectos ahí también que debemos considerar. Igual en estos dos casos, ¿no? Que ya se los dejo para ustedes también que los puedan ir evaluando. Porque como podrán ver, la parte ética son aspectos para ver más que nada qué tanto yo me voy a comprometer a nivel de los derechos, la autonomía y la confidencialidad en los datos también que tienen los participantes de mi estudio y también cómo se deben comprometer los participantes a nivel de investigadores en mi estudio. La relevancia, la interés, la universidad y demás de una pregunta de investigación, pues son aspectos que se pueden regular, ¿no? Y que no son tan, por así decirlo, son más que nada adecuables a la situación en la cual yo me encuentro y el contexto. Pero la factibilidad es algo que sí se debe hablar con bastantes pinzas. Y aquí sí yo les recomiendo sobre todo que consulten con personas que tengan más conocimientos en el área de investigación. Porque si no, pueden pecar de ignorancia y empiecen con un estudio y finalmente nunca lo acaban porque resultó siendo algo más complicado de lo que ustedes pensaban. Ok, entonces es al menos una recomendación que les doy bastante ahí para que lo vean. No es simplemente decir, ah, ya, bacán, yo quiero volver esta pregunta porque me interesa, sino que tienen que verdaderamente revisar la literatura también y ir identificando, ¿no? Los modelos, las formas de investigación, si es que me son o no familiares, qué tan, por así decirlo, simples o qué tan entendibles se ven para mí. Y finalmente poder así tener un mejor criterio a la hora de determinar cuáles son las preguntas tal vez que yo pueda abordar desde este momento, ¿no? En el cual me encuentro, de esta situación. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿por qué le has hecho todo este recorrido de más? ¿Por qué me has asustado, Claudio? Ya, porque cuando nosotros tenemos una pregunta de investigación y lo entendemos como el componente principal, esto va a ser sobre todo porque va a guiar prácticamente todo el desarrollo de nuestro estudio. Acorde a la pregunta de investigación, nosotros vamos a definir una población, vamos a definir un fenómeno de interés a evaluar, vamos a seleccionar un diseño de estudio, vamos a dar una muestra, vamos a evaluar determinadas variables, vamos a poder hacer mediciones, análisis de datos y demás, y de esa manera los hallazgos que tengamos en nuestro estudio, de una manera bastante ideal, nos va a permitir aproximarnos a la verdad final en el estudio,
ir a la verdad en el universo en general que nosotros podemos encontrar sobre esta pregunta que hemos planteado. Esto se llama justamente la parte de la inferencia o la extrapolación o la generalización de los hallazgos en nuestra investigación. Entonces, siempre obviamente va a haber un porcentaje de error en las mediciones y en el desarrollo de nuestro estudio, pero la idea es que sean lo más válidas posibles. Ahí también de tarea para ustedes es que revisen las acepciones que tiene el término de validez. En investigación al menos yo he encontrado hasta este momento 5 acepciones. Entonces ahí revisen ustedes también y pregunten también en adelante a los ponentes sobre todos esos tópicos que estoy seguro que les van a detallar con mucho más precisión, ¿no? Ok, entonces por ello justamente que les he comentado todo esto, porque la pregunta de investigación finalmente va a ser ese timón que va a guiar todo nuestro proceso de investigación. Por eso es muy importante tenerlo definido y adecuadamente redactado, ¿no? Considerando el formato pico y además evaluándolo un poco con el Figner también para poder nosotros tener una mejor aproximación a lo que queremos investigar. Y no se olviden sobre todo que siempre van a ser evaluados con esta pregunta. ¿Por qué es importante desarrollar este estudio? Casi siempre como un mantra traten de tener esta pregunta con ustedes para poder plantear sus preguntas de investigación. Yo sé que de repente a veces por la prisa o porque quieren investigar o demás, se suman a algún proyecto, no les interesa tanto, ven que no va a ser tan relevante, pero finalmente ya es un esfuerzo, un trabajo que han hecho y bueno, tal vez no va a tener tanto impacto, no va a ser tan relevante a lo que ya se sabe, pero es al menos una aproximación inicial. Es válido, no es ni bueno ni malo, pero lo que siempre se espera es desarrollar investigación que finalmente pueda cubrir vacíos en el conocimiento, ¿no? Es prácticamente siempre el objetivo. Porque finalmente lo que nos interesa es que aporte a este estudio lo que ya se sabe. Y es muchas veces lo que les comentaba, ¿no? No hay que tratar de quedarnos solamente en esa parte descriptiva o muy general de lo que podemos hacer, sino tratar de desafiarnos un poco también en lo que podemos realizar. Ok, acá nos pone Carlín, nos comenta, en el contexto actual con limitado acceso al hospital, ¿recomienda hacer manejo de bases de datos y revisiones? Bueno, Carlín Yuri, ok. Bueno, Carlín, en ese caso, sí es algo que se está adoptando. Personalmente yo también he hecho estudios secundarios, principalmente, con bases secundarias, con datos públicos y también revisiones, pero nunca hay que tratar de distanciarnos tampoco de los estudios primarios, porque finalmente va a ser evidencia de primera mano que se genera sobre determinados contextos. Sí se entiende que nosotros siempre hemos tenido un enfoque más que nada de investigación clínico-epidemiológica, pero hay muchas otras formas de abordar los problemas de salud, como les he mencionado a través de instrumentos de medición o investigación cualitativa. En este contexto también hay muchos doctores que conozco que están abordando problemas interesantes sobre COVID en la parte cualitativa, mediante entrevistas y demás. Entonces, no hay que tratar de cerrarnos simplemente a una cuestión de comodidad, sino que abordar sobre todo dependiendo de lo que requiere nuestra pregunta para ser respondida. Por ejemplo, si mi pregunta de investigación va más que nada orientada a las prácticas de automedicación, tal vez me va a ser difícil crear un instrumento que mida este fenómeno de una manera adecuada, ¿no? Porque muy pocas personas me van a decir, sí, yo me automedico, tomo todos los días mi ivermectina antes de salir a trabajar, demás. Eso es prácticamente idílico. Las personas no lo van a decir sabiendo que los está evaluando un personal de salud, ¿no? O algo relacionado. Tal vez me convenga en ese sentido, por ejemplo, evaluar más desde un aspecto cualitativo, ¿no? Porque es lo que requiere esta pregunta de investigación. Entonces haré una serie de entrevistas, podré evaluar determinados tópicos, haré una categorización de problemas y de temas abordados y podré tener una experiencia mucho más amplia que lo que podría tener un estudio de revisión o de base de datos secundarias sobre este tema. Entonces, como les comento, va a depender muchísimo de nuestra revisión crítica de la literatura y también de lo que requiere esta pregunta para ser respondida, ¿no? Entonces, no se cierren, por así decirlo, simplemente en este aspecto de la factibilidad. Yo sé que asusta, bajo lo que les he comentado, pero no es nada imposible de desarrollar, en verdad. O sea, puede tomar más o menos tiempo, pero finalmente sí se puede lograr. Es simplemente una cuestión de buscar el apoyo adecuado y sobre todo ir aprendiendo nosotros en el proceso, ¿no? En principio porque
finalmente, si es que es nuestra propia pregunta de investigación, es algo que nos va a interesar. Otro consejo que les daría también es que empiecen apoyando en otros proyectos, ¿no? Para poder así ustedes también tener más conocimientos y a la hora de querer abordar sus preguntas, pues propias, ya tengan una mejor concepción de la investigación como para poder desarrollar mejor su estudio, ¿no? Hacerlo más factible también en ese sentido. ¿Ok? A ver, siguiendo un poco con esto, ya casi acabando, recuerden también que nosotros no hacemos investigación solos. En este estudio prácticamente que se ve el crecimiento del número de artículos producidos a lo largo del tiempo, en las últimas décadas se ha visto un crecimiento bastante grande. Ya antes se decía que el conocimiento se duplicaba prácticamente cada 10, 15 años, ahora es prácticamente cada 2 o 5 años que se va duplicando. Entonces existe cada vez mayor cantidad de conocimientos y cada vez existe mayor cantidad de autores por cada artículo que se publica. Esto nos quiere decir que el conocimiento avanza de una manera bastante acelerada y que cada vez se realizan más estudios colaborativos. Muy pocas personas investigan solos y eso es algo que también quiero que tengan en cuenta. Porque a la hora que ustedes van a realizar sus investigaciones, es muy importante tener en consideración el hecho de poder trabajar en grupos de investigación, de sociedades científicas, con el apoyo de determinados asesores o ex miembros de sociedades, o incluso doctores, profesionales, que tengan también los conocimientos para poderlos apoyar, ¿no? En ese sentido, yo sé justamente lo difícil que es llevar una idea de investigación hasta la publicación, ¿no? Existen ahí problemas que podemos encontrar desde la búsqueda bibliográfica, ¿no? Tal vez porque nuestra idea ya ha sido abordada, nuestra pregunta ya ha sido respondida. En el diseño de investigación también tenemos problemas porque es un área un poco difícil de abordar. En nuestro análisis estadístico tal vez nos mata porque no sabemos analizar datos, se nos complica, entonces nos tomamos un buen tiempo. Y también a la hora de buscar, entre comillas, colaboradores, no tenemos suerte y finalmente nos terminan, por así decirlo, ralentizando, por decirlo menos, en el camino. También, entre comillas, asesores que no nos ayudan tanto para poder desarrollar nuestra idea, ¿no? Y finalmente, a veces, las revistas también, que en ocasiones son un poquito también bastante, por así decirlo, eh, concisas a la hora de realizar evaluaciones de nuestros artículos, nuestros manuscritos de investigación, ¿no? Entonces, sé que el camino se ve un poquito bastante desalentador, pero créanme que es una muy buena experiencia, porque conforme ustedes ya logren hacer este proceso desde publicar, desde llevar su idea hasta la publicación, les va a ser mucho más fácil desarrollar este proceso más veces. Entonces, van a poder así desarrollar cada vez más y mejores investigaciones. Esto es un proceso de aprendizaje continuo. Aquel que diga que sabe investigación, sobre todo estando en pregrado, aquel que diga que ya sabe todo investigación y prácticamente no necesita más, está mintiendo porque siempre hay algo que aprender y es algo bastante positivo de la investigación, ¿no? Sobre todo porque queremos aprender a generar conocimiento y en ese sentido el conocimiento no acaba, sino que se multiplica exponencialmente prácticamente porque siempre genera más preguntas. Entonces también las necesidades de salud nunca se acaban, entonces es algo que debemos tener muy en cuenta y que siempre podemos nosotros desarrollar investigación en ese sentido. ¿Ok? Entonces, en este último punto tenemos que tener en cuenta sobre todo esto, ¿no? Si es que podemos nosotros desarrollar ese estudio. No tanto referido solamente a la parte de la universidad, la relevancia, la parte ética, sino también a la factibilidad y también la facilidad de poder conformar grupos de trabajo y también contar con una asesoría adecuada. Como les he comentado, este es un marco general para poder desarrollar, para poder al menos plantear una pregunta de investigación y también tener un adecuado planteamiento del problema de investigación. Por dónde empiecen depende muchísimo de diversos factores, ¿no? De su conocimiento, de sus habilidades en investigación, de las áreas que más les llamen la atención. Entonces, en ese sentido, este simplemente es un marco para que ustedes puedan trabajar o considerarlo, ¿no? Ya cómo lo apliquen va a depender previamente de su condición particular. ¿Ok? Entonces, finalmente, para poder justamente sintetizar un poco con lo que hemos estado viendo, el proceso de investigación, cuando nosotros empezamos a generar una unidad de investigación, sobre todo debemos buscar identificar adecuadamente una situación problemática en el área de interés para investigar. ¿Ok?
debemos de tener un problema definido, todo un tópico que nos interesa abordar, tratar de no abordar algo tan amplio, sino algo bastante específico y definido, al menos para nuestra investigación, dependiendo del área que nos interesa, ¿no? Luego poder redactarlo es ese problema, además como esta idea que hemos tenido como una pregunta, utilizando el formato pico, sus variantes, identificar también los tesauros y demás cuestiones para una búsqueda bibliográfica, que me imagino que van a ver en un taller más adecuado posteriormente, con un uso adecuado de los operadores y demás para articular su pregunta de investigación en una base de datos bibliográfica para realizar la búsqueda bibliográfica efectiva de literatura, ¿no? Y así poder responder de una manera más concisa si es que nuestra pregunta ya se ha respondido, si es que estamos o no aportando al conocimiento, si es que la investigación es factible. En ese sentido, es mejor siempre hacer una revisión de literatura en inglés. Hacer simplemente una revisión de literatura en español va a ser bastante limitado. Entonces, es por ello también muy importante tener una formación, ya si quieren, propia de la parte del inglés, porque es lo que nosotros vamos a finalmente embuirnos para poder desarrollar conocimientos. Y es que prácticamente toda la parte del conocimiento científico, las investigaciones está en inglés, así que es una muy buena oportunidad para que empiecen a aprenderlo si es que no han tenido un buen acercamiento a este idioma. Y de esa forma llegar a un adecuado planteamiento del problema de investigación, ¿no? Ya, veo que mi pregunta no ha sido respondida, o si se ha sido respondida todavía quedan muchas veces de conocimiento para abordar. Planteo una buena pregunta que aporta el conocimiento y veo que sí es factible, ¿no? Por 10 factores. Ya no sé tanto el tema, pero tengo un buen asesor, o al menos he conseguido un asesor que ha publicado en el tema. Tengo un grupo de trabajo que se ha comprometido conmigo para poder desarrollar ese estudio. Entonces, de esa manera, revisando la literatura y demás, hago un adecuado planteamiento del problema y tengo los antecedentes, la justificación y un marco teórico bastante bien construido en el cual yo voy a basar mi estudio, porque en este aspecto yo voy a generar el cuerpo teórico de mi investigación, en el cual finalmente se va a sostener prácticamente todo, ¿no? El diseño, los hallazgos y demás, de cara al manuscrito o al artículo científico que yo finalmente espero desarrollar, ¿no? Que justamente ello es lo que ustedes van a tener acá. Por eso es finalmente que remarco bastante esta parte del proceso de investigación como un proceso también bastante dinámico, interactivo. No tengan miedo en ese sentido de regresar en estas etapas de planificación y asegurarse y consultar para ver si es que están haciendo las cosas bien, porque lo más triste en ese sentido es llegar a una etapa en donde ya hemos recopilado todos los datos, los analizamos y vemos que nuestros hallazgos no son concluyentes o peor son contradictorios, porque tal vez no consideramos todas las variables o los aspectos, los factores necesarios para abordar este problema o este evento, este fenómeno que yo quiero investigar, y finalmente tengo que volver a recolectar los datos, ¿no? Lo cual, además de requerir más recursos, también va a tomar más tiempo y tal vez mi población de estudio ya no esté tan predispuesta a brindar información, ¿no? Entonces, por ello, en estos aspectos de hasta el diseño, la búsqueda de información, yo les recomiendo muchísimo que hagan una buena revisión crítica de su avance, ¿no? No solamente ustedes, sino también con personas que tengan más conocimientos en el tema. De repente, algunos autores no les van a aceptar ayudarlos como asesores, pero al menos siempre, por lo general, les suelen dar recomendaciones si es que ustedes les comentan qué es lo que quieren desarrollar, ¿no? Entonces, obviamente no le van a mandar todo su protocolo, pero si no preguntas específicas, y por lo general siempre responden de una manera adecuada, ¿no? Siempre con la comunicación cordial, una comunicación clara y concisa, se debe tener buenas respuestas. ¿Ok? En ese sentido, no se desalienten, como les mencionaba, yo sé lo que es estar en investigación por mucho tiempo. Yo estoy prácticamente desde 2018 en este mundo de la investigación. Y no es sino hasta el 2020 que empecé recién a publicar. Prácticamente ya no tenía mayores nociones porque estaba ocupado, estaba con todo este conflicto también del COVID. Y recién en ese contexto fue que empecé a publicar y comencé con una carta que era un tema que se estaba evaluando bastante en ese momento sobre el COVID y altura. Y pues lo publicamos en una muy buena revista debido al análisis, que justamente era un tipo de análisis un poco más sofisticado que acababa de aprender. Y pues
De esa manera también continué, ¿no? Desarrollé una revisión sistemática con un grupo de doctores, también luego desarrollamos un estudio también un poco más amplio, viendo la relación entre COVID y tuberculosis, que ya se publicó este año, y así muchos otros estudios que también ya tengo que se van a salir publicados este año. Entonces, lo que quiero llevar con este punto es que no se desalienten y en esta parte de la investigación los, por así decirlo, productos o los resultados no son inmediatos. No es algo que ustedes van a decir, ah, bueno, ya yo empiezo a investigar, termino mi artículo y a la primera me hace toda la revista. No, las revistas muchas veces te van a rechazar. Por lo menos este artículo en el cual yo fui primer autor y lo desarrollé desde la generación de la idea y todo el proceso, una carta de ley todo, que es una publicación bastante corta, me lo rechazaron como 3, 4 veces, entonces ni nada, fue simplemente aprender de cada envío y poder mejorar para hasta finalmente fue publicado. Y fue un buen aporte porque ya ha sido citado hasta este momento casi por 5 otros artículos, entonces, lo cual me va bastante bien porque quiere decir que tenía un buen impacto esa investigación, a pesar de su poca extensión, ha tenido cierto impacto a la hora de la investigación, ¿no? Al menos en la generación de conocimientos. Entonces, son algunos aspectos que también quiero que ustedes consideren, ¿no? Aquí también están por ahí mis identificadores, si quieren curiosear del tipo de investigaciones que realizo. Y como les comento, es algo de una manera sucesiva, ¿no? Ahora también ya estoy dejando un poco las investigaciones epidemiológicas y me estoy orientando a otro tipo de investigaciones más cualitativas y demás, porque me gusta también desafiarme en ese sentido para aprender más sobre investigación. ¿No? Más que el hecho de publicar en cantidad, me gusta abordar más problemas que pueden tener una mayor resonancia, por así decirlo, en el contexto. ¿Ok? En ese sentido también estoy realizando, o ya voy a empezar a realizar, un taller de herramientas de investigación, que lo realizo también de 2019 prácticamente, y justamente voy a hacer cortito. En estas semanas yo estoy esperando lanzar la publicidad y demás, porque he estado bastante ocupado, la verdad, pero los invito también a que puedan aprovecharlo. Ahí les enseño bastantes cosas sobre búsqueda bibliográfica, gestos de referencias, un poquito de análisis estadístico, también la parte de redacción y algunas herramientas que les pueden servir para la hora de publicar sus artículos científicos. Ahora, si me preguntan qué literatura nos puede ayudar para capacitarnos, claro, yo quiero aprender más de investigación, no me enseña muy bien en mi universidad o demás, o quiero profundizar tal vez sobre algunos tópicos que no voy a ver de una manera tan específica, pues les recomiendo al menos estos 5 libros, que son casi todos de la editorial Xavier. El libro de cómo leer un artículo científico, les he recomendado, el grupo de métodos de investigación clínica y epidemiológica de Argimón, el libro de epidemiología del Gordis, de bioestadística amigable de Martínez y de publicación científica de Jiménez. Estos libros principalmente lo que le van a enseñar es lectura crítica, metodología, epidemiología, análisis estadístico y reacción científica. Todos están en español, así que por eso es que siempre los comparto así, porque hay más literatura especializada en inglés, es cierto, pero también a veces es un poquito comprender los términos si es que no se tiene algo básico bien claro. Al menos estos 5 libros yo siempre lo que recomiendo para empezar y se leen bastante bien porque tienen muchos ejemplos y demás. Y también leerlos en esta secuencia que al menos a mí me ha funcionado para entenderlos mejor. ¿Ok? Así que si les interesa más, por ahí pueden buscarlos. Seguro que están por ahí, al menos en internet, esos libros y los pueden descargar o revisar, ¿no? Ya son cuestiones ahí que pueden ustedes ver y que por ética tal vez yo no puedo enseñarles. También les invito a que revisen los cursos online del aula virtual del Instituto Nacional de Salud. Tienen ahí ya 3 cursos que son de elaboración de protocolos, de redacción de artículos y de redacción de reportes de casos. Tienen que crearse su cuenta nada más, esperan como una semana hasta que le activen la cuenta y a menos de un mes tienen que acabar el curso. Tal vez muchos de ustedes ya lo conocen, porque creo que sí se ha hecho bastante publicidad así entre los que han llevado el curso. Tal vez de repente no les gusta porque muchas veces los certificados salen errados, con una nota de 0, creo. Pero bueno, si quieren más que nada aprender, pues sí les van a servir muchísimo. Y me parece que está el doctor Franco Romaní, también que es muy bueno en ese sentido para explicar algunos conceptos. Y si no les gusta, también pueden revisar estas otras plataformas. Al menos yo les recomiendo que chequeen por ahí la parte de Coursera, que me parece que sigue ofreciendo cursos gratuitos para muchas universidades. Hay muchos cursos de investigación, al menos yo el año pasado he aprovechado muchísimo para aprender más sobre investigación. Es cierto, muchos están en inglés, pero tienen subtítulos y hay también una narrativa que es
prácticamente la transcripción de lo que se dice en los videos, que les puede permitir desarrollarlos de una manera adecuada. El año pasado también así, creo que ahora hay un límite hasta de 10 cursos para inscripción. El año pasado no era así, al menos le saqué yo bastantes cursos y certificados porque eran cursos de universidades internacionales y son muy importantes, entonces también les recomiendo que los revisen. Si no encuentran algunos cursos que quieran desarrollar aquí, también pueden revisar la plataforma de edX, que también tiene muy buenos cursos, un poco más amplios en tópicos, y les puede ser mucho más interesantes, ¿no? También existe la plataforma de Mediadax, pero creo que ya ha caído un poco, pero igualmente si es que quieren evaluar, digamos, algunos cursos sobre evaluaciones de sistema de salud, de evaluaciones económicas en salud, no tanto a nivel de epidemiológico clínico, ahí pueden encontrar cursos bastante interesantes. Quieren aprender de repente un poco más sobre análisis estadístico, uso de R, además, la parte de la Universidad de Harvard con edX, han creado la plataforma de Harvard X, ok, donde pueden encontrar también cursos gratuitos. Sé que la plataforma de Harvard tiene cursos donde cobra y demás, pero en el Harvard X al menos hay muchos ahí que pueden encontrar de forma gratuita y son muy buenos cursos también donde ustedes pueden apreciar para aprender. Obviamente está en inglés, pero la calidad créanme que lo vale. Ya si no quieren cursos un poco tan extensos y quieren algunos aspectos un poco más concisos, pueden revisar también la plataforma de Global Health Network, donde también tienen bastantes cursos de ética en investigación y algunos tópicos bastante puntuales. Entonces también ahí pueden ustedes certificarse también algunos aspectos y aprender también más sobre investigación. ¿Ok? Eso es un poco lo que quería compartirles. Y no se olviden que estamos también en la segunda ola de COVID. Justamente yo realizo algunas investigaciones en ese sentido sobre COVID y siempre estoy atento a la cantidad de casos y de muertes y créanme que ahorita en todo este contexto estamos bastante delicada la situación, así que debemos seguir cuidándonos. Ya saben, su doble mascarilla, su protector facial por las normas del gobierno, en fin, es lo que hay, pero siempre sobre todo tratar de cuidarnos. Sé que el contexto de distanciamiento además es complicado, pero al menos es lo mejor que podemos hacer hasta ahora porque no hay capacidad en verdad. Doctores y demás con los que trabajo, créanme que están viendo un panorama bastante desolador y de cara a lo que se viene a futuro va a ser probablemente mucho más complicado. Entonces hay que seguirnos cuidando y aprovechar en la medida posible también para cuidar a nuestros familiares, ¿no? Como les comentaba, ya se están implementando algunos programas de salud, creo que de vacunación, entonces aprovechen ahí también si es que tienen a sus familiares y sobre todo traten de seguir manteniendo en pie las normas de autocuidado, ¿no? Yo sé que es difícil, personalmente también hace más de un año que no veo a familiares, entonces simplemente es esperar, ¿no? Porque finalmente en la historia de las pandemias y las epidemias siempre hay un momento en el cual culminan, ¿no? Por diversos factores. Entonces simplemente hay que ser pacientes en este caso para poder continuar, por así decirlo, con nuestras actividades. Y sobre todo para aprovechar en seguir aprendiendo, ¿no? En las plataformas que les he comentado para que sigan aprendiendo más sobre investigación. Y bien, eso sería todo. No sé si es que tiene más preguntas. Muchísimas gracias. Aquí también les dejo algunas referencias y material adicional en caso quieran revisar más literatura sobre este tema.